voy a hacer un paréntesis. Aunque tuvimos una lectura principal que nos brindó el libro, el estudio no es de ese texto en particular, sino que es un estudio temático del hombre de pecado, ¿ok? Lo tomamos como base, pero vamos a estar utilizando distintos textos para hablar de ese personaje en particular. Amén. Ok, seguimos. Bien importante que, y de hecho ahorita leímos un texto de Primera de Juan, me parece que fue en el capítulo 5. Cuando Juan escribe su carta, similar a lo que está haciendo Pablo en Tesalonicenses, Juan está bregando con un asunto bien particular. Uno de ellos tenía que ver con el asunto del amor, de las relaciones en la iglesia, tiene que ver con el comportamiento cristiano, pero lo que está de fondo pasando en Primera de Juan es que el gnosticismo, esos primeros brotes del gnosticismo se empiezan a meter en la iglesia. Y una de las grandes características que tiene el gnosticismo es, número uno, que tienes una gente que ellos se creen que son los elegidos y son los que tienen una sabiduría particular de parte de Dios. A ellos tú no le puedes decir, no, porque la Biblia dice. Ellos te van a decir, no, porque el conocimiento que yo tengo, como yo soy uno de los especiales de Dios, yo tengo un conocimiento que está por encima de lo que dice las escrituras que escribió Pablo y lo que escribió Pedro por allá. Esa es una de las características. Y otra de las características era que ellos negaban que Jesús había venido en carne. Ellos lo espiritualizaban y hacían un dualismo al estilo de los griegos, donde ellos veían a Jesús como algo espiritual, que eso que pasó era un cuerpo espiritual, que lo que pasó en la cruz no fue literalmente el cuerpo de Cristo humano. ¿Y cuál es el problema que nos da eso? ¿Qué pasa si yo creo que eso que pasó en la cruz del Calvario y ese Jesús que caminó por ahí no vino en carne? ¿Qué problema nos confrontamos con eso? No podemos identificarlo con nosotros mismos, ¿cierto? Eliminamos el sacrificio porque si no hay un sacrificio de sangre genuinamente, no hay un cumplimiento desde el punto de vista, ¿verdad? Del sacrificio vicario de Jesucristo. Y por ende nos afecta el aspecto de la salvación. No talcarse. No basta con creer en Cristo. Hay que creer en Cristo como dice la Escritura. Amén. Porque una persona te puede decir, yo tengo una conciencia crística. Esto fue un periodista que yo conozco. No somos amigos, pero hemos charlado varias veces. Y él en un momento dado se fue en un viaje de dar un programa de radio que él tenía. Decía, porque la conciencia crística y qué sé yo qué. Entonces, ¿qué era lo que estaba detrás de eso? Era un concepto de ahora, pero gnóstico. Y él tiene su visión y su propia versión de quién es Cristo. Pero no es el Cristo que está en la palabra. O sea que lo que dice Juan en su primera carta, y vamos a salirnos de ahí ahora para seguir adelante, es que yo tengo que creer en Cristo, pero tengo que creerlo de la manera en que fue enseñado por los apóstoles. En esa enseñanza fidedigna que compartieron los apóstoles, que hoy nosotros las tenemos recogidas en las cartas. Amén. Seguimos. El hombre de pecado. Esta es nuestra primera parte. El origen del hombre de pecado. Ha existido hombres que han prefigurado el anticristo. Esto le llamamos también tipo. Han sido tipos del anticristo. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo que podemos ver en la palabra de una persona tipo del anticristo, ¿quién es? Caín. Lo vemos en Génesis 4 del 1 al 10. Otro ejemplo, ¿quién está ahí? Faraón, en Éxodo 1, del 8 al 16. Faraón. Pero este no es cualquier faraón. Ojo, el faraón de Éxodo 1 es el faraón que persiguió a los niños hebreos. ¿Ok? Dicho sea de paso, no lo apunté. Encontré el que aparenta ser el nombre del faraón real, ¿verdad? Histórico, pero no lo apunté. Otro más. ¿Quién es ese? Herodes. Y ahora que estamos en tiempo de Navidad, recordamos la historia de Herodes, que hizo también ¿qué? ¿Trató de qué? ¿De exterminar esos niños?
Oye, hay que estar bien endemoniado. Hay que tener el espíritu del anticristo, literalmente, para uno querer eliminar al niño y después de esa manera. ¿Qué espíritu está operando en aquellas personas que hoy en día están matando niños? ¿Qué espíritu operará en esas personas? Y no estoy hablando de personas que toman ciertas opciones. Ese es otro asunto. Pero las personas que se dedican a eso, a matar niños. Homicidio. ¿Qué otro personaje histórico conoces que puede ser tipo del anticristo? Hitler. Otro que una de las cosas que hizo fue matar ¿qué? Judíos y niños hebreos. Y entre ellos muchos niños. Porque siempre, ¿verdad? Vemos en las fotos y demás, principalmente los adultos. Pero allí se fueron niños enredados. ¿Qué otro personaje histórico podría encajar en esa descripción? Nerón, mencionamos. Mencionamos a Herodes, Nerón. Muy bien. Hay muchos más. Un Stalin de la vida. Pero a lo que voy yo no estoy diciendo que ellos son anticristos, pero lo que estamos diciendo es que ese espíritu de maldad satánico está operando en la historia y ha estado operando durante toda la historia bíblica y nuestra historia, ¿verdad?, secular. La podemos observar y todavía al sol de hoy sigue manteniéndose. Ahora, como dije ahorita, este personaje, este hombre de pecado, tiene varios títulos. Ya mencionamos el del anticristo, que es el principal, lo encontramos en Primera de Juan 18. Y ese título de anticristo o anticristos en plural lo utiliza Juan para referirse a aquellos hombres que vinieron y salieron de la iglesia, adoptaron una teología gnóstica, empezaron a decir que Jesús no había venido en carne, que era algo espiritual, que ellos eran los custodios de esa sabiduría que solamente Dios le daba, porque ellos eran los escogidos. Tomen nota. ¿Y sabe qué fue lo otro que hicieron? Se fueron de la iglesia, dividieron la iglesia. Pero ¿sabe qué venían después? Seguían teniendo influencia en los hermanitos de la iglesia. Y por ende, Juan tuvo que escribir la carta y meterles caña. Y por un lado le dice, mire, tenemos que amarnos, amémonos los unos a los otros, pero por el otro lado estaba metiéndole fuerte a estos individuos. Otro título, el de la bestia que sube del mar, que se encuentra en Apocalipsis 13:1. Mire qué bonito está ahí. ¿Por qué será? Válgame, sabemos por qué es. Hay personas que se apasionan por lo malvado. Hay personas que se apasionan por lo horrendo. Hay personas que se apasionan por la sangre. ¿Cierto o falso? Vuelvo y repito. ¿Y qué estará operando en esas personas? Se la dejo ahí. En Daniel 9:26 le llama príncipe que ha de venir. Acuérdense que todos estos títulos tienen un paralelismo con la figura del Cristo genuino, del Señor, de Jesús. Hay un paralelismo porque Él es un imitador. Y esa era la ruta. Y va a tratar de suplantar a la figura de Cristo. Próximo dice, despreciando al Padre y al Hijo, aparece mintiendo y engañando. Esto es describiéndolo también. ¿Cuál es la naturaleza del hombre de pecado? Número 1, es usado por Satanás y lo confundirán con él. ¿Ok? Segundo, realizará grandes señales y prodigios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Si alguien lo puede buscar rapidito. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos, como le dije, es un engañador. Perdóname que el texto está fuera ¿verdad? del sitio correcto. Pero lo que vamos a lo siguiente.
hace señales, hace prodigios, se sienta en el trono de Dios y dependiendo de la postura, ¿verdad?, escatológica que nosotros tengamos, de cómo nosotros miremos el final de los tiempos, los que creemos que sí, que literalmente va a haber la restauración del templo en Jerusalén, pensamos que Él se va a tratar de sentar allí como si fuera Él el Mesías. Ese Mesías que están esperando los musulmanes, aunque no le llaman de esa manera, ese Mesías que están esperando los cristianos, ese Mesías que están esperando los judíos, Él va a tratar de asumir ese lugar. Y esto es mucho más complejo, ¿verdad? Porque esto es un pedacito de todo lo que podemos ver a través de Apocalipsis y Daniel y los otros textos escatológicos. Pero vemos que es un suplantador. Y les decía que la Biblia nos dice sobre las señales y los prodigios, que las señales y los prodigios iban a seguir a los que creyeran. O sea, que nosotros los creyentes, por cuanto hemos creído en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, pueden haber señales y prodigios que nos sigan, que vayan detrás de nosotros como testimonio de Jesucristo en el que nosotros hemos creído. Mas, sin embargo, mira lo que dice aquí. Yo les dije a ustedes que Él iba a realizar grandes señales y prodigios para engañar. Siempre tengamos en consideración de que una cosa es que las señales y los prodigios nos sigan como iglesia y otra cosa es que nosotros sigamos los prodigios y las señales. Porque podemos correr el riesgo de que nosotros siguiendo los prodigios y las señales seamos engañados. Las señales y los prodigios nos acompañan porque somos iglesia de Cristo. Pero nosotros no seguimos los prodigios y las señales.